A continuación les expondré la segunda parte de la materia de ergonomía. Segunda competencia. Condiciones físicas y ergonomía ocupacional. 2.1. Condiciones físicas. Iluminación. La intensidad adecuada de la luz depende de la dificultad de la tarea y de la precisión requerida. De la edad del empleado, de las ganancias en desempeño, niveles altos de la iluminación son mucho más grandes para los viejos que para los empleados jóvenes. Los beneficios de un incremento en la iluminación no son lineales, son mayores a niveles relativamente más bajos en costo de iluminación y disminuyen la magnitud conforme la iluminación se incrementa a moderada y de ahí vienen los niveles más altos. Estas son unas de las condiciones que el operador presenta. 2.1.2. Temperatura. La temperatura es una de las variables donde existen grandes diferencias individuales. Así que para maximizar la productividad es importante que los empleados trabajen en un ambiente en el cual la temperatura esté regulada de tal manera que caiga dentro del rango aceptable del individuo. Aquí tenemos una imagen donde se puede observar las condiciones en las que debería de trabajar un empleado. Punto 1.3. Ruido. El ruido es la intensidad que se mide en decibeles, la cual es una escala logarítmica. Una diferencia de 10 decibeles en la intensidad es realmente 10 veces la diferencia del nivel de sonido. La evidencia de los estudios del ruido indica que los ruidos constantes o predecibles generalmente no causan deterioro en el desempeño del trabajo. Sí lo hay a niveles de cerca de los 90 decibeles, lo cual es equivalente al ruido generado por un tren subterráneo o a 6 metros. Aquí tenemos igual una representación gráfica en la cual se muestra la ayuda de algunos aparatos o componentes ajenos al individuo para proteger su integridad, como en este caso son los tapones auditivos. Y por otro lado, de tal forma, si no los usan, pueden llegar a tener algunos problemas físicos o 2.1.4. La humedad. La humedad es una consecuencia del alto grado de contenido hidrométrico del aire. La humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire. Para medir la humedad se usa un instrumento llamado higrómetro. Humedad de saturación, gotas de agua. A una temperatura dada, el aire puede alcanzar un máximo nivel de humedad. También tenemos un porcentaje, como lo vemos aquí en las imágenes, de humedad relativa. Se considera una humedad relativa baja al ser inferior a 30%. La humedad relativa recomendada está entre 60 y 70%. La humedad para un ambiente agradable de trabajo. Para garantizar un ambiente de trabajo agradable es importante asegurarse que la humedad no baje del 40%. Cuando la humedad es menor del 30%, el riesgo de enfermedades aumenta, en las cuales puede ser sequedad de la piel, dermatitis, dolores de cabeza, escozor de ojos o sinusitis. Aumenta la susceptibilidad de las infecciones y la sensación de falta de aire. 2.1.5. Ventilación. Todo lugar de trabajo necesita ventilarse por medios naturales o mecánicos para cumplir dos grandes requerimientos ambientales. El primero de ellos es proporcionar el oxígeno necesario para el mantenimiento de la vida, mediante el suministro de aire fresco del exterior en cantidad suficiente. Como segundo punto es abatir la contaminación ambiental del lugar, causada por la presencia de dióxido de carbono, olores corporales, exceso de calor y humos o vapores producidos por los procesos industriales que se realizan en el proceso. 2.1.6. Vibración. La vibración es la exposición a vibraciones que se produce cuando se transmite a alguna parte del cuerpo el movimiento. Dependiendo de la frecuencia del movimiento oscilatorio
y de su intensidad, la vibración puede causar sensaciones muy diversas que van desde el simple disconfort hasta las alteraciones graves de la salud, pasando por la interferencia con la ejecución de ciertas tareas como la lectura, pérdida de presión al ejecutar movimientos o la pérdida del rendimiento debido a la fatiga. 2.2. Ergonomía ocupacional. 2.2.1. Estrés en el trabajo. El estrés surge cuando se da un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización. Entre esto podemos destacar lo siguiente, que la sobrecarga de trabajo, el volumen, la magnitud o la complejidad de la tarea está por encima de la capacidad del trabajador para responder a esa tarea. Infracarga del trabajo, esto quiere decir que es el volumen de trabajo que está muy por debajo de lo necesario para mantener un mínimo nivel de activación en el trabajador. Infrautilización de habilidades. Las actividades de la tarea están por debajo de la capacidad profesional del trabajador. Repetitividad. No existe una gran variedad de tareas a realizar. Son monótonas o rutinarias y o son repetidas en ciclos de muy poco tiempo. También tenemos el ritmo de trabajo. El tiempo de realización del trabajo está marcado por los requerimientos de la tarea a realizar, concediendo a la organización poca autonomía para adelantar o atrasar su trabajo al trabajador. Otra de las causas también es la ambigüedad en el rol, ya que existe una inadecuada información al trabajador sobre su rol laboral y organizacional. A esto nos lleva el conflicto de rol, ya que en esta existen demandas conflictivas o que el trabajador no desea cumplir, oposición ante las distintas exigencias del trabajo, conflictos de competencia. Por otro lado, las relaciones personales también lleva una problemática derivada de las relaciones, ya sea dependiente o independientes del trabajo, que se establecen en el ámbito laboral tanto a superiores o a sus subordinados como los compañeros de trabajo. Otra causa muy constante en el estrés es la inseguridad en el trabajo, incertidumbre acerca del futuro en el puesto de trabajo, ya sea un despido o algún accidente no previsto. La promoción. La organización dificulta o no ofrece los canales claros a las expectativas del trabajador de ascender a una escala jerárquica. 2.2.2. Principios de la ergonomía ocupacional. Se basa en la adaptación del entorno laboral para seguir el bienestar del trabajador, contribuir positivamente en su salud y facilitar la correcta realización de sus tareas y funciones. Con eso tenemos que los principios de la ergonomía ayudan a diseñar un entorno productivo que a su vez preserva la salud del trabajador y elimina o minimiza el número y las consecuencias de accidentes y riesgos laborales. En definitiva, el principal objetivo de la ergonomía laboral es evitar lesiones laborales y enfermedades. Algunos de los principios esenciales de la ergonomía ocupacional y que permiten el diseño de lugares de trabajo pensados en la comodidad de los trabajadores y la prevención de enfermedades laborales son mantener todo al alcance, utilizar la altura del codo como referencia, utilizar de agarre que reduce el esfuerzo. Así esto minimiza la fatiga, minimiza la presión directa. También esto hace que tenga un ambiente confortable y mejore la organización en el trabajo. También podemos poner los medios necesarios para mejorar el bienestar y la salud de los trabajadores. Es siempre una inversión rentable para la empresa, puesto que forma más efectiva de aumentar la satisfacción y motivación de los trabajadores, lo que redunda en una mayor productividad, rentabilidad de los resultados a la organización. Como último punto tenemos 2.3, contaminantes químicos y biológicos y físicos. Los físicos son distintas formas de energía que son generadas por fuentes concretas, pueden afectar a los que están sometidos a ellas. Estas energías pueden ser mecánicas, térmicas, electromecánicas y debido a sus
esenciales diferencias dan lugar a efectos muy distintos entre sí. Tenemos lo que son contaminantes biológicos. Estos abarcan a los seres vivos microscópicos, como virus, microbios, hongos, etc., que pueden estar presentes en el ambiente de trabajo y que son capaces de producir una enfermedad característica, como hepatitis para los trabajadores sanitarios. Por parte de los contaminantes químicos, tenemos que son los que están constituidos por materia inerte que pueden presentarse en el aire en forma de moléculas individuales como gases o vapores. De igual forma son grupos de moléculas como los aerosoles. La diferencia entre ambas radica en el tamaño de partículas y en su comportamiento al ser inhalados. Esto sería todo por parte de la competencia 2. Muchas gracias y nos vemos.